Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal, amigos de Anunciación TV? Muy buenos días, es un placer saludarles. Mi nombre es Eduardo Chío, en representación de Tere García Ruiz. Como cada miércoles, bienvenidos a este espacio que es para las organizaciones de la sociedad civil. Hoy con nosotros se encuentra Denise Smith, directora general de Abuso Sexual Infantil, Nunca Más. Denise, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a tu audiencia por estar con nosotros. Gracias. En pantalla aparecerán los datos de esta organización que dirige. No, yo no la dirijo, la dirige Miguel Adame. Yo participo con Miguel, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y recibo varios de los casos y apoyo a Miguel con otro grupo de personas también. Abajo vemos en pantalla la forma de contacto con ustedes, okay, para que se pueda acercar la gente. Platíquenos, ¿qué es el abuso sexual? ¿Qué es el abuso infantil? ¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual infantil es una de las formas de abuso contra la niñez. Es uno de los más graves. ¿Por qué? Porque tenemos el abuso emocional, el abuso psicológico, el abuso físico y el abuso sexual. Desgraciadamente, el abuso sexual infantil incluye el psicológico y el emocional. El abuso sexual infantil corresponde a un niño que no tiene las capacidades para poder consensuar, estar consciente de una relación sexual, es sometido justamente a tocamientos, a penetración, a diferentes tipos de abuso que no corresponden a su desarrollo psicoemocional y psicosexual. ¿Con qué, cuando un niño es víctima de esta barbaridad, cómo crece? Desgraciadamente las secuelas son muy fuertes, depende mucho. La gravedad de la secuela depende del tipo de abuso. Te voy a decir que el tipo de abuso sexual no solamente es el abuso físico, en donde hay penetración, los tocamientos, las caricias, el hablarle a los niños de cosas eróticas, el ser exhibicionista, el tener diferentes presentaciones sexuales frente al niño, la prostitución, el prostituir al niño y también la parte donde se le presenta pornografía al chiquito. Todo esto también es abuso. Mucha gente cree que nada más es cuando hay penetración. Entonces las secuelas dependen mucho del tipo de abuso, dependen mucho de la intimidad que se tiene con el abusador, porque también hay que saber que existen diferentes tipos de abusadores de acuerdo a la intimidad o al desconocimiento por parte de la víctima de su abusador, y también depende de la cronicidad. Si es un abuso que se perpetúa durante años, durante meses, o simplemente si es un abuso por parte de un desconocido que es una sola vez. Entonces, el tipo de secuelas que se pueden presentar son, primero que nada, les desestructuran totalmente la psique del niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene las capacidades. Por ejemplo, un chiquito que acaba de nacer, se le pone ya a correr. Evidentemente no, el chiquito tiene que llevar un cierto proceso para ir fortaleciendo las piernitas, ¿no? Es lo mismo, a un pequeñito que se le somete a un acto al cual todavía no tiene desarrollado ni físicamente ni psíquicamente, el chiquito se desestructura totalmente. Entonces, las personas que han vivido abuso sexual, a mí no me gusta llamarles sobrevivientes, porque de alguna manera, primero que nada es etiquetarlos, y segundo es, todos hemos sobrevivido a muchas cosas. Entonces es una situación que se puede sobrepasar, siempre y cuando se lleve un proceso adecuado. Entonces estas personas viven, desgraciadamente, con un sentimiento de indefensión, con un sentimiento de vulnerabilidad, con muchos miedos, sobre todo si son niños chiquitos. Por ejemplo, la hora de ir a dormir es terrible para ellos porque justamente se pueden presentar este tipo de episodios de abuso. Entonces son niños que presentan miedos, que presentan vergüenza por su cuerpo. Una persona que ha vivido el abuso sexual infantil, lo que tiende a hacer es escindirse de su cuerpo. Entonces también la parte corporal, la parte de autoconcepto y autoimagen también se ve alterada. También se ve alteraciones en el área sexual. Entonces son muchas las alteraciones y la gravedad dependiendo del tipo de abuso. ¿Cómo trabaja Nunca Más okay. con estas personas para que puedan superar
Claro, Así Nunca Más la fundó Miguel Adame, como te comentaba, con un grupo de gente maravillosa, hay psicólogos, hay gente que apoya, y también está un chico maravilloso que se llama Iván, que hace caricaturas, y la idea es difundir la problemática, porque nos hemos enfrentado que este tema genera rechazo, genera mucha confusión emocional, entonces la gente no quiere hablar del tema, no quiere tomar este tema, por eso nosotros agradecemos muchísimo que ustedes nos hayan abierto esta puerta. Y Miguel lo que está haciendo es un esfuerzo muy grande, porque Miguel, como a veces pone, es que me desespera, que sentimos que ya vamos adelantados y de repente nos cierran las puertas, porque generalmente es un tema que los que no lo han sufrido se sienten ajenos y definitivamente no quieren hablar del tema, no quieren escucharlo. Los que lo han sufrido como víctimas, pues como parte del fenómeno son personas que sienten mucha vergüenza, que sienten que de alguna manera se sienten marcados, entonces no quieren exponer. Y por otro lado, los que han abusado, pues evidentemente no quieren ser expuestos. Entonces, desgraciadamente nos hemos topado con que la gente no quiere trabajar este tema. La idea es llegar a las instituciones, llegar con las gentes, no sé, diputados, secretarios, para que realmente se tome este tema, se visualice, que ese es nuestro mayor reto, se visualice, se pueda prevenir y sobre todo se pueda dar acceso a las personas que ya lo padecieron a un sistema de salud. Hablando del sistema de salud, ¿qué políticas públicas se están utilizando en la actualidad para combatir este? Desgraciadamente, no hay todavía políticas públicas. No, como no es un tema políticamente, electoralmente hablando, no es un tema rentable, políticamente hablando, reitero, no hay una persona que lo haya abanderado. De repente se encuentra una que otra persona por ahí, pero hablan más de trata de personas, sí, que de abuso sexual infantil. La trata de personas es un fenómeno diferente, también es un abuso. Sin embargo, el abuso sexual, desgraciadamente, en su mayoría, en porcentaje, se da en la intimidad. Entonces es un tema que pareciera que no pasa, que no existe, y las víctimas se encuentran en total abandono y en total vulnerabilidad. ¿Es un tipo de violencia? Totalmente es un tipo de violencia. Reitero, hay 4 tipos de violencia que se ejercen sobre los chiquitos: emocional, psicológica, sexual y física. El daño realmente en un pequeñito que ha sufrido abuso sexual no es tanto físico, porque físicamente se curan las heridas. El daño que realmente y las secuelas que se dejan es en el área emocional y psicológica. ¿Por qué existen tantos tabúes acerca de esto? Mira, hay muchos mitos, de hecho, alrededor del abuso sexual infantil. Uno de ellos es que la mayoría de los que abusan han sido abusados. Eso es mentira. También se dice que los que son abusados van a ser abusadores. Eso también es mentira. También se dice que la mayoría de los que son abusados o los que abusan pertenecen a niveles socioeconómicos bajos. No es cierto. El abuso sexual infantil no respeta ni nivel socioeconómico ni nivel sociocultural. Esto se da en todos los niveles. Lo que sí es que podemos encontrar que las personas de bajos recursos recurren a centros de salud pública y por lo tanto se pueden llevar estadísticas, pero las personas que tienen ciertos recursos van a médicos privados y un médico privado no va a reportar este tipo de casos. Entonces es otro de los mitos que se tienen. ¿Cómo trabajas en lo personal? Ok, esa es una pregunta muy importante porque desgraciadamente las personas, cualquier persona cree poder tratar el abuso sexual infantil y por la complejidad de los casos es necesario tener la preparación adecuada para no revictimizar a la persona que lo sufrió. Otra de las cosas con las que nos hemos enfrentado es que cuando llegan las víctimas a los centros de salud, a los centros de justicia, se les revictimiza porque no se sabe tratar. Entonces, una personita que ha sido violentada, ya sea un niño o un adulto, se tiene que llevar todo un proceso de una manera muy cuidadosa en donde no se le puede volver a exponer a la situación. Se tiene que hacer una reintegración de la psique y también una reintegración con el propio cuerpo. Trabajar los miedos, trabajar el estrés postraumático que también se presenta en este tipo de cuestiones y en función de la cronicidad del tiempo, del periodo que se dio esta situación y la relación que se tiene con el abusador, que desgraciadamente en un 26%
es el padre el que abusa, depende de estos factores. A mayor cercanía con el abusador y mayor tiempo de abuso, mayor el sentimiento de vulnerabilidad y de indefensión de la víctima. ¿Por qué? Debido a, por ejemplo, si tú te pones a pensar un padre, ¿qué representa la palabra padre? Cariño, amor, contención, protección. Sí, toda una institución, ¿no? Sí, toda una institución, hogar, protección en donde no va a pasar nada. Sin embargo, si tú observas, de repente un chiquito que está expuesto a un abuso sexual, rompe todo su esquema, esta visión de padre, esta visión de hogar, en donde las personas que supuestamente debieron de haberlo protegido son personas que es la persona que justamente lo está lastimando, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es cuando se rompe toda esta estructura. Por eso, a mayor daño es mientras más cercano y mientras el periodo sea más largo. Por otro lado, se ha observado que existen familias esquizofrenizantes. ¿A qué me refiero? El abuso sexual está muy, muy relacionado con la esquizofrenia. Entonces, unos investigadores ingleses se dieron cuenta que el 66% de los casos de esquizofrenia están relacionados con el abuso sexual infantil. Es altísimo. Y estas familias que son esquizofrenizantes mantienen un doble vínculo. Es justamente esto, en donde se vive una paradoja. Mi papá, que es, como tú bien lo dices, una institución que supuestamente representa protección, es el que me está maltratando. El pequeñito se vive en una paradoja, en una mentira, en una situación en donde él no tiene los recursos para poderse defender, para poder hablar, para poder denunciar. Entonces, esto va generando esta estructura que se va rompiendo, esta estructura de la psique, y por lo tanto pueden caer en una situación esquizofrenizante. Por lo tanto, también estos pequeñitos tienen que ser protegidos. Sin embargo, el papel de la madre aquí es muy importante. Sin embargo, luego las madres son las últimas en enterarse. Por eso, Así Nunca Más está muy preocupado justamente por visualizar el tema y que las mamás puedan estar enteradas, puedan tomar cartas en el asunto, puedan detectar los síntomas que un chiquito puede presentar frente al abuso. Bien, tenemos que ir a una pausa, amigos. El tema muy interesante, abuso sexual infantil. Con nosotros Denise Smith, hablando acerca de este tema. Pausa, regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, teléfono en el estudio 5250-4172, únanse a esta reproducción que aparece en línea y posteriormente aparecerá en los canales de YouTube para que lo puedan reproducir cuantas veces quieran y conocer un poco más del tema. Denise, platícanos, ¿se da principalmente en la familia? No, el abuso sexual se puede dar. Bueno, sí, la mayor incidencia es dentro de la familia, se llama intrafamiliar. Esto es por algún abuelo, padre, tíos, primos, hermanos mayores, y también se puede dar extrafamiliar, que no significa por eso que son desconocidos. Son personas que se encuentran en los clubs, en las iglesias, y aunque está muy satanizado la parte de los sacerdotes pedófilos, el 5% simplemente pertenece a los sacerdotes. El otro 95% es justamente a personas dentro de otro tipo de ámbitos. Puede ser un vecino, pueden ser amigos de los papás, y el tercer tipo de abuso es por un desconocido. Cuando es por un desconocido se ha observado que el tipo de abuso es mucho más perverso, mucho más agresivo y mucho más sádico. Antes de ir a pausa comentabas el papel de la madre. ¿Cuál es el papel de la madre? El papel de la madre, hay 3 tipos de madre en este tipo de fenómeno. Uno es la madre que realmente desconoce, otro es la madre que sospecha, y hay madres que realmente participan o no le creen a la víctima. Se ha observado el fenómeno transgeneracional. ¿A qué me refiero? En familias en donde el abuso sexual se da a través de generaciones y es un secreto. Lo más grave del abuso sexual es el secreto que se da dentro de las familias. Y también se ha observado que a las madres que vivieron abuso sexual en su infancia, su propia historia se ve intervenida en los factores de protección a la hora que se enfrentan al abuso de sus propios hijos. Entonces es muy importante trabajar también con la madre. Trabajar en las escuelas con las madres, no solo para que las madres que pudieron haber vivido el abuso sexual puedan trabajar su propia historia, porque muchas veces lo dejan en el olvido, ya, se pasó. Pero por ejemplo, yo tengo pacientes que me han reportado que cuando sufren, se enteran del abuso sexual de sus hijos, reviven su propio abuso. Y por lo tanto se quedan paralizadas, no pueden actuar. Entonces también es muy importante que se involucre a las madres. ¿Cómo es la diferencia de trabajo entre el niño y la madre? Yo no trabajo con niños, yo justamente con adultos. ¿Por qué? Porque los niños, el trabajo con niños implica la parte legal. Entonces el perito es el que tiene que trabajar con el niño para justamente poder declarar en un juicio con un pequeñito que ha sido abusado. Yo trabajo con personas adultas. Entonces, en el caso de las mujeres o de los hombres, porque también tengo muchos hombres, y las características psicológicas son muy diferentes en hombres y en mujeres, ahorita te platico. El trabajo es justamente como te venía diciendo, hay mucho trabajo corporal, y este trabajo de volver a recuperar la autoestima, trabajar con todos los miedos, trabajar con las ansiedades, porque una de las características que también tiene la persona que ha vivido el abuso sexual es angustia, ansiedad, depresión, miedos. Bien, secuelas. Secuelas. Ahora que hablas de angustia, depresión, miedos. Ok, una de las secuelas es en el área sexual. El área sexual se ve muy afectada. Tenemos 2 áreas. O la persona se erotiza 100%, en el caso de los hombres, muchos de ellos buscan la parte sadomasoquista, el volver a ser sometidos, el volver a ser controlados. Y por otro lado, también tenemos el caso de las mujeres, en donde pueden llegar a prostituirse o estar buscando sexo, pero desgraciadamente después de tener sexo sienten un vacío enorme, porque realmente este vacío, este control, cuando un abusador tiene este acto con la víctima,
lo que hace es tomar el control de la víctima. La víctima crece sintiéndose descontrolado o descontrolada. Entonces, al buscar tantas relaciones sexuales, está buscando este control, está buscando llenar este vacío. Ajá. O por otro lado, tenemos a las personas que rechazan totalmente el sexo. Tienen una imagen de su corporalidad totalmente distorsionada y por lo tanto, o no ven su cuerpo, no lo reconocen o simplemente lo rechazan, sienten mucha vergüenza y sienten asco. ¿Por qué lo hace el abusador? Ok. El abusador no es que quiera tener un acto sexual, lo que quiere es tener control, es un desplazamiento también de la propia ira que tiene, es tener poder y lo que hace es transformar a ese pequeñito en un objeto. Entonces realmente es una situación de poder la que él quiere y no lo hacen con todos los niños, lo hacen con los niños que tienen ciertas características de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas características de vulnerabilidad? Son pequeñitos que no se pueden defender, son pequeñitos que tienen una autoestima lastimada, son niños que de alguna manera están siendo, pues si no descuidados por los padres, saben perfectamente que el niño es manipulable. Generalmente los niños no se atreven a hablar porque son amenazados, porque se les acusa de que ellos van a destruir a la familia, porque también se les acusa de que son responsables. Un niño jamás es responsable de un abuso sexual. De hecho, la mayoría de los adultos se viven responsables. ¿Por qué no son responsables? Porque no pueden decir que no. Sus características, sus recursos en ese momento no están desarrollados para poder decir no. Dicen, es que yo pude haber gritado. No lo hicieron porque no podían hacerlo. Entonces, cuando llega un adulto, es que ¿por qué no grité? ¿Podías haberlo hecho? La verdad, no. Entonces, no eres responsable. Entonces, cuando un adulto crece siendo responsable, hay que trabajar también esta área de la responsabilidad, porque los pequeñitos que son atacados no tienen esos recursos desarrollados. Y podemos hablar del tipo de la edad de las víctimas, de hecho. Los pequeños hasta los 13 años son abusados generalmente por adultos, pero el 20% son adolescentes. Hablamos de un abuso sexual de un adolescente cuando es 5 años mayor a su víctima. O sea, puede ser un chavito de 16 años abusando de una pequeñita de 6, 7 añitos. A partir de los 13 y 16 años se habla de un rango de 10 años. No sé, de un abusador de, no sé, 24 o 25 años. Ese es el rango. Y la mayoría el 20% de los abusadores son menores de edad a partir de los 16 años, de 16 a 18 años, y el 50% de los abusadores empezaron a partir de los 16 años. Ok, ya que nos platicas esto, ¿por qué se calla? ¿Por qué no se denuncia? ¿Cuál es el principal problema? Aparte del maltrato psicológico, que es brutal, ¿por qué pesa tanto en la familia? Ok, primero que nada es algo muy perverso, es algo muy sucio. Evidentemente el abusador no lo va a hablar. Entonces se calla, ¿por qué? Porque el que podría denunciar, lo que es la víctima, está totalmente controlado psicológica y emocionalmente. Se le tiene amenazado. Primero que nada, el proceso que se sigue por parte del abusador, ya sea el tío, el abuelo o el padre, el abusador va seduciendo, no crean que llega y abusar directamente, va seduciendo, se va acercando, va llegando con regalos y posteriormente cuando ve que la víctima ya se quiere zafar de esta situación, empieza a amenazar, empieza con castigo y las amenazas van desde le voy a hacer daño a tu mamá, tú vas a destrozar a la familia, tú me provocaste, que esa es otra muy utilizada por los abusadores. Un pequeñito que se acerca a un adulto, evidentemente lo está haciendo buscando caricias, buscando cariño, buscando ternura, jamás buscando sexo. Entonces, ellos lo interpretan de esta manera y de alguna manera también lo justifican y posteriormente lo utilizan. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, no desgraciadamente, es algo natural. Obviamente en los genitales y en el cuerpo se encuentran muchas terminaciones nerviosas. Entonces, en la mayoría de los casos, el pequeñito siente mucho placer, por lo cual después se le genera mucha culpa. Y el abusador lo utiliza también.
Esto es un fenómeno muy complejo. Y también otra de las cosas donde el pequeñito calla es ¿por qué? Porque siente que no le van a creer. Y en el momento que revela... Entre la familia, ¿no? Exactamente. En el momento que revela esta situación, depende muchísimo de la reacción de la madre y de la familia en general, de que el niño pueda salir adelante o no. Si la madre le cree, si la madre se alía con el abusador, el pequeñito se siente perdido. ¿Cómo crece el niño o cómo es su forma de desenvolverse en la sociedad cuando es víctima de abuso sexual? Depende de esta parte. Primero que nada depende de la intimidad, vuelvo a lo mismo, depende de cómo reacciona la familia ante la revelación y depende de la cronicidad y el tipo de abuso. Y se vive como una persona insegura, con unas relaciones bastante disfuncionales. Está muy relacionado también con el abuso sexual, está relacionado con el trastorno límite, llega a tener ciertas características de border o límite que le llaman, son personas que se autodestruyen, empiezan tal vez en algunos casos ya muy graves, viene el alcoholismo, la drogadicción, se empiezan a cortar, engordan mucho también, para no ser vistos por los abusadores. También crecen con un sentimiento de vulnerabilidad, la autoestima muy lastimada, un sentimiento de indefensión. ¿Y qué es lo peor? Que cuando crecen de adultos empiezan a tener muchos síntomas que no relacionan con el abuso de pequeñitos. Yo tengo muchos pacientes que han llegado no por abuso sexual, llegan por otras cuestiones, no sé, el duelo, autoestima, lo que sea, y después de algunas semanas, meses, sale el abuso sexual y es cuando se empieza a relacionar que hay que trabajar el abuso sexual y automáticamente los síntomas desaparecen. Generalmente no se desarrolla, no se relaciona. Perfecto. Amigos, vamos a pausa. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Abajo aparece los datos de Así Nunca Más para que se pongan en contacto con ellos y resuelvan las dudas que hay acerca de abuso sexual infantil. Vamos a pausa, regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta, un placer acompañarles, gracias por estar con nosotros. Denise, platícanos, antes de la pausa nos platicabas de un niño, una víctima que no es tratada, cómo se desenvuelve en la sociedad. Ahora platícanos de una víctima que es tratada, cómo se desenvuelve en la sociedad. Una persona que es tratada logra tener mucho éxito en sus relaciones socialmente. ¿Por qué? Porque se da cuenta, primero que nada, logra recorporalizarse, la parte lastimada, la parte del dominio que tiene el abusador sobre él, logra soltarse, logra reestructurar su psique y puede tener un funcionamiento totalmente normal dentro de la sociedad. Ese es el reto de Así Nunca Más, que se pueda visualizar justamente para que todas las víctimas puedan tener acceso a los sistemas de salud, justamente por esta secrecía dentro de las familias, por la víctima que no se atreve a hablar, desgraciadamente no logra tener acceso a este tipo de servicios y vive en un ámbito totalmente oscuro en donde pues se sigue revictimizándose. ¿Cómo lo ha logrado Así Nunca Más? Así Nunca Más ha hecho un esfuerzo enorme por visualizar el tema. Ha sido muy criticado justamente porque es un tema que asusta, es un tema que, pues, desgraciadamente nos hemos topado con muchísima apatía por parte de la sociedad. Porque si no me ha pasado a mí no me interesa, y si yo soy un abusador, pues mejor que ni se visualice esto. Entonces realmente Miguel ha hecho un esfuerzo, Miguel Adame ha hecho un esfuerzo muy grande. Yo sí de repente lo siento muy desesperado, porque las personas que le dicen que lo van a ayudar, no lo ayudan, le cierran puertas. Entonces sí es importantísimo también hablar de esta situación en donde la sociedad es importante que vaya participando, que aunque no lo haya sufrido, ayudemos a este tipo de problemática, que se visualice, que se preste atención por parte de las autoridades y sobre todo que estas víctimas puedan tener acceso. Muchas de las veces que nos hemos topado también con que las mismas autoridades no le creen a la víctima o lo desestiman. Ay, no hay daño físico, entonces no pasó nada. Entonces las mamás que llegan finalmente tienen el valor de enfrentarse y van a denunciar, se topan con estas autoridades que no están sensibilizadas, que no están preparadas y mucho menos están capacitadas para trabajar con las víctimas. Entonces no solo es la parte de la difusión, sino también es la parte de poder capacitar a nuestros sistemas de gobierno. Hablabas de algo muy importante, a la gente no le interesa. ¿Por qué no le interesa a la gente? Justamente porque es un tema que mueve muchas emociones. Estamos hablando de los niños. Y un daño muy grave hacia los niños, el poder, mucha gente a mí me ha dicho, Denise, ¿cómo puedes? Porque también soy especialista en violencia intrafamiliar. Me han llegado mujeres golpeadas, me han llegado personas en situaciones muy fuertes, me dicen, ¿cómo puedes? Afortunadamente me siento muy gratificada, me siento muy afortunada al poder trabajar, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Yo trabajaba en PGR, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, como psicóloga investigadora en crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes a través de Internet. Me tocó ver cosas terribles. Tuve que desensibilizarme para poder trabajar el tema, no por ello no ser empática, claro. A partir de ahí fue cuando conocí a Miguel Adame a través de una asociación que fundó Agustín Castilla, que se llama CIDETEC. Es una fundación, una asociación que se hizo para todo lo que es trata de personas, y fue cuando tuve contacto con Miguel. Llego con Miguel, con esta asociación que se llama Así Nunca Más, y fue cuando empezamos a hacer esta gran sinergia, y hemos estado ahora sí que trabajando contracorriente, porque efectivamente es un tema muy polémico, es un tema muy fuerte. ¿Qué te motiva a seguir trabajando en esto? Definitivamente me motiva estas ganas de poder ayudar a toda esta gente con la que tengo contacto, porque yo he estado en contacto con ellos, he sentido lo que ellos sienten. Bueno, he visto sus emociones, no te puedo decir porque yo no he estado en esos casos, puedo estar con ellos, puedo ayudarlos. Yo soy psicóloga, psicoterapeuta y tengo técnicas para poderlos ayudar. Entonces eso es lo que me motiva, el poder tener la oportunidad de que una persona pueda vivir de una manera plena, una persona que no fue responsable pueda vivir y estar
de una manera mucho más saludable. Sobre todo recuperar la confianza, ¿no? Por supuesto. Es una de las características que tiene la persona que lo sufrió. Desconfían mucho de todas las relaciones. Ahora, ¿cómo trabajas tú a nivel personal? ¿Qué es lo que te cuenta la gente? ¿Qué es lo que te dice la gente que ha sido víctima de esto? Bueno, te cuentan las historias, cómo fue, te cuentan de sus emociones, y no solo cuentan, o sea, también hay que ver fenomenológicamente hay que ver al paciente cómo se sienten, qué es lo que están representando, porque me pueden decir, es que yo ya lo olvidé, a mí no me importa, y toda su corporalidad la ves totalmente rígida. Personas que tienen depresiones ya crónicas de mucho tiempo y ni siquiera están relacionadas, y llegan a platicarte las historias, y hay veces que ni siquiera pueden contarlas. Entonces, poquito a poquito hay que llevar ese proceso hasta que finalmente pueden llegar a recrear, no recrear físicamente, sino mentalmente esta situación, y con lo que se trabaja mucho, que es algo muy lindo, es con el niño interior. El niño interior que todavía vive ahí y que fue el lastimado, fue el abusado. Entonces regresamos a este pequeñito, no regresamos a la escena, ojo, porque la persona todavía no ha desarrollado esos recursos para poderse defender del abusador. Entonces lo que hacemos es regresar y fortalecer a ese pequeñito para que finalmente se dé cuenta que como adulto puede tener esos recursos para que nadie más lo vuelva a lastimar. ¿Cuándo dejas de acompañar a estas personas? Cuando ellos lo deciden. Yo soy psicoterapeuta Gestalt. Entonces, en la Gestalt nosotros no estamos allá adentro. Entonces, sí, una persona llega por su libre albedrío, una persona se va también. Entonces, tiene la libertad de decir, Denise, yo ya me siento muy bien. O, Denise, ¿sabes qué? No, todavía necesito un acompañamiento. Yo es lo que les digo en la primera sesión. Yo no te voy a dar de alta, tú te vas a dar de alta. Es parte de la psicoterapia, que la persona asuma la responsabilidad de su propio proceso y decida cuándo se siente fuerte. Volver a retomar esa parte de esa misma confianza, Así ¿no? es. Decir, sabes que estoy listo. Así es. Hasta aquí. Así es. ¿Has tenido casos, platícame, de haber sido víctima y que lleguen a los 15 años después? Por supuesto, la mayoría de los casos llegan, obviamente como es abuso sexual infantil, cuando llegan conmigo es que ya son adultos. Y sí, tuve el caso de un señor de 65 años que estuvo conmigo en terapia como unos 6 meses antes de hablar de su propio abuso. ¿Y por qué se abrió? Porque tengo carteles en mi consultorio en donde hablo, justamente son carteles que desarrolla Miguel Adame junto con Iván, que dibuja muy bonito Iván y puede expresar todo lo que es el sentimiento en sus dibujos, de lo que es el abuso sexual. Cuando vio estos carteles, este señor pudo hablar de su abuso. Imagínate, él tenía 65 años y habló del abuso que vivió a los 7 años de edad. Entonces, estamos hablando que este señor durante 58 años estuvo sufriendo, y cuando habló de su abuso lloró como ese pequeñito de 7 años que no pudo llorar. Es una forma también parte, yo creo que la víctima trata de buscar esa forma de desahogo, ¿no? Claro. Y saberlo encontrar. ¿Con quién? Hace rato nos comentabas de que muchas veces, en lugar de quien te va a ayudar, a veces te perjudica. Por supuesto. Desgraciadamente muchos psicólogos se ponen a dar terapia. Por Dios, los psicólogos no pueden dar terapia. Tiene que ser un especialista, un psicoterapeuta y especialista en abuso. Entonces, desgraciadamente, cuando llegan las personas a hablar de su abuso y ay no, a la primera tú, ok, fuiste víctima, pero la segunda pudiste decir que no. Entonces, nuevamente los culpabilizan, nuevamente se sienten responsables. Yo he escuchado gente que llega a platicarme, es que yo fui con un terapeuta o fui con un psicólogo que me dijo esto. Yo dije, no, por favor, también es muy importante que los especialistas se profesionalicen y se